¿Te imaginas un imperio que duró más de 1000 años, un reino que resistió invasiones, traiciones y turbulencias internas, cayendo en tan solo unas horas? La historia de Bizancio, el último vestigio del Imperio Romano, es un relato de heroísmo, desesperación y traición. Y hoy, revelaremos cómo este gigante, una vez invencible, sucumbió ante una invasión que aún hoy resuena en los ecos del pasado. Bienvenidos a nuestro viaje en el tiempo, donde nos sumergiremos en la caída de Bizancio, un evento que no solo marcó el fin de una era, sino que alteró el curso de la historia. En este video, exploraremos los eventos que llevaron al fin de la ciudad más grandiosa de la Edad Media y cómo este colapso cambió para siempre el destino de Europa y el mundo. Pero la historia no termina con la caída, esta es una lección eterna de lo que ocurre cuando el poder y la resistencia se enfrentan a lo inevitable. El Imperio Bizantino, que en su día fue la última fortaleza de Roma, llevaba siglos sosteniéndose contra todas las adversidades. Pero, ¿cómo pudo un imperio tan poderoso caer tan fácilmente? La respuesta está en las divisiones internas, las traiciones y una lucha de poder que acabó con sus defensas. Hoy descubrirás los secretos de esa caída, los momentos clave, los héroes y villanos, y las decisiones fatales que hicieron que el último suspiro de Bizancio fuera tan dramático. Quédate hasta el final para entender cómo esta tragedia nos enseña sobre el destino de las civilizaciones. Si te gusta la historia y quieres saber más sobre civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Bizancio, o el Imperio Romano de Oriente, fue la última gran civilización heredera de Roma. Su capital, Constantinopla, fue durante siglos la ciudad más poderosa y avanzada del mundo medieval, un crisol de cultura, poder y arte. Esta ciudad, famosa por su arquitectura impresionante y su ubicación estratégica entre Europa y Asia, representaba el apogeo de una civilización que, a pesar de su declive, mantenía un control considerable en el mundo. Las murallas de Constantinopla eran consideradas las más fuertes y resistentes del mundo. Con una longitud de más de 5 kilómetros y diseñadas por los mejores ingenieros bizantinos, estas murallas defendieron la ciudad durante siglos de ataques invasores. Además, la ciudad contaba con un ejército profesional altamente entrenado, una armada poderosa y una economía que seguía siendo la más próspera de la región. Pero la grandeza de Bizancio no solo se reflejaba en su poder militar y su riqueza. La ciudad era un faro de cultura, un centro donde se preservaban los textos clásicos griegos y romanos. Fue en Constantinopla donde el cristianismo se consolidó como la religión dominante en la región. De hecho, la iglesia de Santa Sofía, la joya arquitectónica de la ciudad, sigue siendo uno de los más grandes logros del arte bizantino. Pero en medio de esta grandeza, algo comenzó a desmoronarse. A pesar de su esplendor, el Imperio Bizantino estaba luchando contra varios frentes, luchas internas por el poder, corrupción generalizada, y la presión constante de los invasores. Ya no era la formidable Roma antigua, y la incapacidad de mantener un ejército fuerte, sumado a las luchas de poder dentro de la corte imperial, comenzaba a minar su estabilidad. Lo que una vez fue una de las naciones más poderosas del mundo, ahora estaba luchando por sobrevivir. La pregunta era clara: ¿podría Bizancio resistir el embate de las potencias emergentes en el mundo, o se vería arrasado por las fuerzas externas? Mientras Bizancio se desmoronaba por dentro, un nuevo enemigo comenzaba a ganar fuerza en el este, el Imperio Otomano. Bajo el mando de Mehmed II, conocido como el Conquistador, los otomanos se habían expandido rápidamente en el siglo XV y ahora tenían una sola meta: Constantinopla. Los otomanos, un imperio emergente con una fuerza militar impresionante, se habían expandido rápidamente por Asia Menor y Europa del Este. Mehmed II, un líder astuto y ambicioso, veía a Constantinopla como la última joya en su camino hacia la dominación total de la región. Al igual que otros imperios antes que él, Mehmed sabía que conquistar la ciudad significaba no solo tomar una ciudad estratégica, sino también aplastar el último vestigio del poder romano. En 1453, Mehmed II lanzó su ataque más ambicioso. Sitió Constantinopla durante semanas, rodeando la ciudad con su ejército masivo. La ciudad, aunque bien protegida por sus murallas, ya no tenía el poder ni los recursos para defenderse como en tiempos pasados.
El ejército bizantino era pequeño en comparación con el de los otomanos, y la falta de apoyo de Occidente se hacía cada vez más evidente. Una de las razones por las que el sitio otomano fue exitoso fue la innovación militar de Mehmed II. Los otomanos trajeron consigo cañones de asedio gigantescos, capaces de destruir las fortificaciones más robustas. Esta nueva tecnología, combinada con tácticas de asedio astutas, hizo que las murallas de Constantinopla fueran vulnerables. Mientras tanto, el último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, envió desesperados pedidos de ayuda a los reinos de Europa. Sin embargo, la respuesta fue decepcionante. A pesar de las promesas de apoyo, los reinos cristianos, enfrentados a sus propios problemas, no lograron ofrecer la ayuda necesaria para defender la ciudad. La traición de Occidente a Bizancio se convertiría en uno de los mayores desencadenantes de su caída. En medio de esta desesperación, un hombre se levantó como el último defensor de Bizancio, el emperador Constantino XI Paleólogo. Ascendió al trono en un momento crítico para el imperio, con la ciudad al borde del colapso. Con su ejército reducido y sin recursos, Constantino no se rindió y luchó con valentía hasta el último aliento. Constantino, aunque consciente de la gravedad de la situación, no perdió la esperanza de salvar la ciudad. En su última jugada desesperada, intentó forjar alianzas con Occidente. Los bizantinos aceptaron las condiciones del Papa, que pedía la unificación de las iglesias, a cambio de apoyo militar. Sin embargo, esta solución resultó ser un error fatal, ya que Occidente, dividido y sin compromiso real, no envió refuerzos. A pesar de sus esfuerzos, la realidad era clara: Constantino estaba luchando contra un enemigo mucho más fuerte, y su imperio ya no tenía la capacidad de resistir. Sin embargo, su liderazgo y valentía ante la adversidad lo convirtieron en un símbolo de la resistencia bizantina. Fue un emperador que, a pesar de su inminente derrota, nunca abandonó la lucha. El 29 de mayo de 1453, cuando las murallas de la ciudad finalmente cedieron, Constantino XI salió a luchar al frente de sus tropas. La caída de la ciudad era inminente, pero el emperador, decidido a morir con honor, murió en el campo de batalla, un sacrificio que reflejaba el espíritu indomable del último imperio romano. La mañana del 29 de mayo, los otomanos irrumpieron en Constantinopla. La ciudad, que durante siglos había sido la joya del imperio romano, cayó ante el asedio otomano. Las tropas de Mehmed II lograron penetrar las murallas bizantinas con una combinación de fuerzas terrestres y la artillería pesada. La resistencia fue feroz, pero la desventaja numérica de los bizantinos, junto con la falta de apoyo de Occidente, hizo que la defensa fuera insostenible. Finalmente, la ciudad cayó, y los otomanos entraron en Constantinopla. La caída de Constantinopla no solo significó la derrota de un imperio, sino el saqueo de una ciudad que había sido una de las más prósperas del mundo. Los otomanos destruyeron y saquearon partes importantes de la ciudad, pero también respetaron algunos de sus monumentos más importantes, como la iglesia de Santa Sofía, que fue convertida en mezquita, simbolizando el fin de la era cristiana en la ciudad. Tras la caída de la ciudad, Constantinopla pasó a ser conocida como Estambul, la nueva capital del Imperio Otomano. Los otomanos se consolidaron como la nueva potencia dominante en la región, mientras que la Europa cristiana miraba atónita el fin de uno de los mayores imperios del mundo medieval. La caída de Bizancio no solo fue el fin de una era, sino que marcó el comienzo de una nueva fase histórica, una fase que influiría profundamente en el curso de la historia de Europa y el mundo entero. La derrota de Bizancio dejó ecos que se sentirían durante siglos, tanto en lo cultural como en lo político. Tras la caída de Constantinopla, muchos eruditos bizantinos, que huían de la destrucción y del saqueo, se trasladaron a Italia, llevando consigo miles de manuscritos antiguos, textos griegos y romanos que habían estado guardados durante siglos en la biblioteca imperial. Estos documentos serían esenciales para el resurgimiento de la cultura clásica en el Renacimiento. Italia, y más específicamente Florencia, se convirtió en el centro del renacimiento intelectual que dio lugar a una nueva ola de avances en arte, ciencia y filosofía. Sin estos textos, que sobrevivieron gracias a los bizantinos, el Renacimiento probablemente habría sido muy diferente. Además,
la caída de Bizancio facilitó el auge del comercio marítimo entre Europa y el Oriente, ya que los comerciantes europeos comenzaron a buscar nuevas rutas hacia Asia, un factor que eventualmente llevaría al descubrimiento de América. Así, la caída de Constantinopla, al cerrar una de las principales rutas comerciales entre Europa y Asia, abrió la puerta a una era de exploración global, que redefiniría los mapas del mundo conocido. La caída de Bizancio también tuvo un profundo impacto político en Europa y en el mundo islámico. El Imperio Otomano, que emergió con fuerza después de la caída de Constantinopla, comenzó a expandirse aún más, conquistando grandes territorios en el sudeste de Europa, África del Norte y el Medio Oriente. La derrota de Bizancio consolidó a los otomanos como una de las mayores potencias del mundo islámico y marcó el principio de un largo periodo de conflictos entre el cristianismo y el islam, especialmente en los Balcanes y el Mediterráneo oriental. Para Europa, la caída de Bizancio fue un recordatorio brutal de que la división política y religiosa podía tener consecuencias catastróficas. El declive de Bizancio mostró lo que podía pasar cuando una civilización se encontraba fragmentada internamente, incapaz de unirse frente a las amenazas externas. Este fenómeno no solo afectó a Bizancio, el ejemplo de su caída se convirtió en una lección para otros imperios cristianos que, en el futuro, tendrían que enfrentarse a desafíos similares. Las lecciones de la caída de Bizancio son aún muy relevantes hoy. Nos enseña que incluso los imperios más grandes, aquellos que parecen estar a salvo de cualquier amenaza externa, pueden caer por factores internos. La falta de unidad, la corrupción, la inestabilidad política y la negligencia ante los problemas urgentes pueden ser el talón de Aquiles de cualquier civilización. Bizancio, que resistió durante 1000 años, cayó no solo por la amenaza otomana, sino por las debilidades internas que no pudieron ser superadas a tiempo. Además, la caída de Bizancio nos recuerda que la historia está llena de momentos decisivos que pueden cambiar el rumbo de toda una civilización. A veces, la caída de un imperio no es solo el fin de una era, sino el inicio de algo nuevo. En este caso, la caída de Bizancio fue un catalizador para el renacimiento y el cambio de poder en Europa, lo que impulsó el crecimiento de nuevas ideas, tecnologías y movimientos sociales que dieron forma al mundo moderno. Finalmente, el destino de Bizancio también nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del poder, la importancia de la adaptabilidad y la capacidad de aprender de los errores del pasado. En tiempos de crisis, la unidad y la visión a largo plazo son esenciales para evitar que la historia se repita. Si te ha impresionado cómo un imperio tan grande pudo caer tan rápidamente, no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido fascinante sobre las grandes caídas de la historia. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Bizancio pudo haber sobrevivido si hubiera tomado otras decisiones? Déjanos tu comentario abajo, comparte este video con tus amigos y, si te ha gustado, comparte con ellos las lecciones que nos deja esta historia épica. Nos vemos en el próximo video.